Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Territorio. Avia Yala, en nuestro caso. Laudato Si para todos seres amados. Y todos los seres amados que más allá de esta matriz Gaia, madre sabia, madre inteligente, madre ordenada de procesos, según algunas creencias, según algunas ciencias y según algunas vivencias, porque no deja de ser relativo, que en procesos de un habitar en diferentes formas, los territorios, el planeta, porque no se conoce, o por lo menos no se asume como verdad, ni menos aún se le da la valoración plena, en gracia de la fe, a otras formas de vida, a otras formas de habitar los universos, y menos aún habitar el reino de los cielos, por negar a Dios, por atentar contra Dios y por autoproclamarse Dios, como hace el enemigo, el adversario, el opositor, el patán, Satán, que para no hablar mucho del otro, porque nosotros estamos con el verdadero, con Jesucristo que es camino, verdad y vida, Hijo unigénito, engendrado, no creado, no criatura, por el Padre Creador, en María Santísima, su Madre, Madre de Dios, Madre nuestra, siendo hija de Dios, como ya se ha mencionado en otros espacios de Amaya, de Carram y de este cambio gnosis. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. Y también esposa como iglesia de Cristo su Hijo, fundador de la iglesia, piedra angular de la iglesia cristianamente alma y cuerpo conectada como humanidad a través de toda la terrenalidad con la divinidad, que de ahí en su encargo con el Espíritu Santo Paráclito, ese fuego, está el abogado defensor, como es María también abogada defensora, la que administra todos los carismas, que en gracia de Dios por el Espíritu Santo, cada ser siendo un alma, hemos tenido en la historia de la humanidad, tenemos y han de tener miles de millones de generaciones. Hay de ver quién lo va a esperar hasta el final, quién se ha de ocupar por el fin del fin, si es que se acuerda, y Dios le permita llegar con plenitud de conciencia, de alma, mente y cuerpo, para saber si todavía está vivo, o ya se murió, o es un cuerpo en descomposición, y sigue siendo necrófilo adorando la muerte, o necrófago consumiendo muerte, o necromancia, manejando corpus, manejando desperdicios, manejando residuos, tanatopraxia, los Frankenstein, que en razón de ese psiquiatra que buscaba la forma de crear una vida humana, juntando partes de muertos, más influencia satánica, luciférica, belzebúdica, más simple el patán, el falso maestro, el falso profeta, el falso sacerdote, mentiroso. Espíritu alejado del amor, la verdad y la justicia divina, arrojado de las huestes celestiales por su ambición, porque resume todos los pecados capitales. El peor, la soberbia espiritual,
la soberbia intelectual y la soberbia emocional. Enamorado acérrimo de la materia, pero materia en descomposición orgánica, materia en fragmentación física y materia en transposición química, que no se separa, según las teorías de las complejidades, pero según la fe, alma, mente y cuerpo están constituidas una unidad, que es la Santísima Trinidad, la familia sagrada, y a escala natural, en el orden natural, en esa cosmovisión judía, pero más que todo judeo-cristiana y cristiana con Cristo, porque de alguna manera se va haciendo la revelación progresiva de parte de Dios en ciertos seres, a quien Él quiere, cuando quiere y como quiere, para lo que Él quiere y en donde quiere según su santa voluntad, el Padre Creador. Y Jesucristo se encarga de administrar, planear, ejecutar y evaluar todos esos procesos para que se acontezcan. Sanación, restauración y liberación de las almas, para que en unanimidad sean una unidad en la diversidad para la universalidad del ser, visión que estamos construyendo en la propuesta, en este caso del colectivo PEI ambiental de la universidad, incluida la Universidad de Antioquia, centrado en provincia Cartama, territorio Abya Yala, planeta Tierra. Dejamos ahí porque no vamos a seguir explorando ni la Luna, ni Marte, ni a Amartya Sen, ni a Marte hasta la locura, excepto a Cristo, sí. Pero eso ya es en otro estadio de conciencia. Pasando de esta biosfera, Dios nos libre, pero sí hay que pasar de todas maneras para el proceso de depuración constante, continua y dinámica en el purgatorio, en esa zona de transición. Eso es impajaritable, se dice en estas tierras. Eso tiene que ir, es irremisible, es intrínseco al proceso de expansión cósmica, de esa liberación del alma, del corpus, desprenderse, para después de estar ya santificado, retomarlo, pero en santidad, que es el tercer estadio allá en el reino de los cielos. Amén, que así sea. Seres amados, se inicia hoy día 30 de enero del año 2023, un nuevo ciclo de formación en la Universidad de Antioquia en concreto, que nos vincula laboralmente como servidores públicos, pero que hace rato como servidores de Dios en humildad, en obediencia, en castidad, venimos haciendo. El más reciente fue en la Natividad del Señor. Nuestro calendario empezó hace rato. Para nuestra Santa Iglesia hace un mes, el cuarto domingo del ciclo ordinario que se llama, que hemos acuñado como el ciclo del orden natural. Y en gracia de Dios vamos tejiendo, día por día, en plenitud. Esa es una vida. Y ya se va desarrollando, hagamos la síntesis de las tres tríadas: meditación, oración y ayuno en acción, ayunación. El bautismo que se renueva permanentemente, creer en la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro, amén, y el vencimiento de Cristo en la cruz, del demonio, de los pecados y de las culpas. Esa ya es lo que en gracia de Dios nos permite la conciencia, que es la conciencia ambiental, la conciencia planetaria y la conciencia sideral, de que existe Dios, de que Dios habita el reino de los cielos y que hemos de llegar en el tiempo del Kairos, cuando sea su santa voluntad del Padre Creador, al sitio de encuentro de la luz eterna, en las tinieblas y en la brillantez. Acá atardece después del mediodía, estos días resplandece, soleados,
tiempo que llaman verano, no, aquí es solamente estado seco, porque es un ecosistema neotropical. El clima no cambia, aquí no hay estaciones. Pero eso es malas lecturas, promovidas en gran medida por el patán, falseando la información, falseando las formas de generación del conocimiento y falseando la supuesta innovación. No hay nada nuevo bajo el sol. El día se hizo para rendir en gracia de Dios bendición, en el bien ser siendo y en las bienaventuranzas, agradeciendo a Dios por su infinita misericordia en Jesús y conscientes de la responsabilidad que tenemos. Un alma, pero un alma que siente, piensa y actúa en coherencia. Así lo ratifica en su ser, vida y obra, como hizo en Jesucristo el Evangelio, el testimonio, en amor, verdad y justicia. Y nosotros, Evangelio, sucesores de Cristo, pero que nos anteceden apóstoles, discípulos y santos, que ya han hecho todos los 3 ciclos, y desde allí nos jalan, nos van pescando con el anzuelo, como hacíamos la prefiguración en nuestro hermano Fray Nelson Medina, el ancla, cada corazón pegado al corazón de nuestra Santísima Virgen, de nuestro Santísimo Jesús, de nuestro Santísimo San José, la Sagrada Familia, constituyendo un pesebre, esa cueva, ese oikos, en esa tríada maravillosa, que está conectada a la tríada sagrada del Padre, el Hijo Creador, el Hijo Sanador, Jesucristo, y el Espíritu Santo Santificador, el Paráclito. Y ya conecta las 3 tríadas que se decían ahorita, biosfera, noosfera y anemosfera, y hágale pues. Tenemos la prefiguración en los trompos, sigamos la modelación. Gracias a Dios ya aquí avanzamos bastante, porque en relación de lo que es el deber ser de un Deus, ontonómicamente, alma y cuerpo, que es esa parte de lo que en gracia de Dios el año pasado, por virtud del Espíritu Santo, aconteciendo en este ser siendo, humilde servidor, amigo y hermano de Cristo, en primer lugar, de la humanidad y de la naturaleza, otra, la creación. En el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación del Instituto Nacional de Investigación Social, INIS, se proclamó, se declaró proféticamente de un oikoetopoiesis en salud ambiental del orden natural. Y ahí está también de esa ponencia la conferencia que la vincula, que es esta admisión ambiental universitaria del orden natural, y la precede la que se hizo como ponencia el año pasado, que fue esta construcción de la base teórica en epistemología ambiental del proyecto educativo institucional, pero también del proyecto educativo comunitario, también del plan educativo originario, geopoéticas del habitar, el habitar poético y geoestético. La madre tierra, la madre agua y la madre de los otros elementales, y va la madre, que todo está acuñado a la misma matriz, María Santísima, la que administra todos esos carismas y que vence todos esos espíritus de la serpiente, por analogía, porque la fecundación es la vida, es la procreación para dar gloria a Dios.
Decíamos esta mañana en meditación en Gracia a Dios en Fundación Amayá, mujer, madre, aún no siendo madre todavía, sean conscientes que si bien se tenía desde antigua, desde Moisés, que ahora se mencionaba en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, también invito amorosamente a triangular allí, el Arca de la Alianza, donde están las tablas de la ley, no las tablas de multiplicar de ahora, de los contenidos, de las listas de karaoke y la reproducción de formas anacrónicas, de un pensamiento occidental centrado en el positivismo, en el racionalismo y en el materialismo, que no es puro, es impuro, porque es imperfecto, porque no es vinculante del alma, mente y cuerpo, y es a Dios pues abejita, sin Dios, o contra Dios, o anteponiendo un pseudo Dios, el patán. ¿Para qué se hizo en Comte, en Kant y en Descartes todo ese reduccionismo, basado en ese positivismo, amorosamente en ese estupidismo, y todos cayeron en eso? Y en el mismo ilusionismo, donde se estaba el medioevo y se hablaba que era el cristianismo, marcado desde esa categoría. El cristianismo contiene todo, por eso es ecuménico, por eso es universal, que es la verdad. Jesús, camino, verdad y vida. Desde otras aristas lo podrán mirar. Y a la final, la religión, como se decía esta mañana en la previa, es fundamento de toda legión en toda región, para que haya liberación. Como se mencionaba ahorita, en gracia a Dios, la liberación del pueblo de Israel, de un tirano, el imperio egipto, del pueblo de Israel, de otro tirano, el pueblo romano en tiempos de Cristo. Pero ¿dónde está la liberación del imperio en estos días? Con la economía G4, G5 y siga subiendo, y nadie ha encontrado el punto G, el punto del placer, del tener y del poder del patán. No lo han de encontrar porque no existe. Es una distopía, es una ilusión, es una fantasía humana en estos embelecos, usando trebejos y entretenidos de un mundo superficial vacío, carente de vida, porque se está necrosiando el alma, la mente y el cuerpo humano, el alma, la mente y el cuerpo no humano, de la naturaleza otra, dígase madre tierra, madre sabia, madre inteligente, Gaia, el alma, la mente y el cuerpo de las galaxias, los universos y todas esas constelaciones no medibles, no perceptibles y no susceptibles de la soberbia humana, ni espiritual, ni mental, ni emocional. La serpiente ya perdió, fue vencido el demonio. Tú ya lo venciste. Estás, como dice el Salmo 31, fuertes y valientes en vencerlo, en aportar desde lo que te corresponde, nos corresponde, le corresponde a la humanidad en su ser siendo. Testimonio vivo del amor, la verdad y la justicia divina, no del derecho, las leyes y las normas humanas paganas y bacanas, como dicen aquí en Antioquia. Uy, todo good, likes en redes sociales. Llegó la simplicidad. El otro era el fuck you, ese es en América. La estatua de la libertad, con todo el respeto del mundo, pero eso no es libertad. Eso es una falsa libertad, eso es liberalidad, que teniendo hermanos creyentes y de diversas religiones, pero que 66 millones de abortos, como decía el padre, nuestro hermano
Santiago Martín del Magnificat, esta mañana en la meditación de la palabra, y todos los gurús, los sabios, las pseudociencias, que es una verdad con los que tiene en las élites el poder económico, que es a los que se les creen. Vaya a ver a todos los fans, los seguidores, los likes, buscando dinero. Y es lo que mueve la farándula, por algo no en vano, y sin que eso sea momento de controversia, de nuestros hermanos musulmanes. Derribar las dos torres gemelas tendría un sentido de atacar un imperio basado en la mentira, en el engaño, en la ilusión, el sueño americano, tirando para el norte. No, es el sueño del oriente, tirando para el pesebre, mis seres amados, que así como la estrella, 5 puntas, la estrella de David, es el Pentágono, nuestra modelación de Sion, considera ello. En gracia del Espíritu Santo, esa es la inspiración. Se mencionaba en estos días, en uno de estos 3 espacios, todo eso es vinculante. Estamos haciendo un esfuerzo grande por tener la meditación en gracia de Dios día por día, de la palabra de Dios, la reflexión a partir de ella siendo una anamnesis, una actualización ambiental, mente, alma y cuerpo, pero ojalá terrenal. Tenemos que conectarnos todos seres amados en el planeta, toda la humanidad, pero eso tiene que partir más allá de un interés propio, íntimo, singular. Sí, toda la singularidad conectando con el absoluto, pero a través de las complejidades, todos esos tejidos, los trompos que hemos venido en la modelación. Eso es en la meditación, oración, ayuno y acción. Pero en la vinculación sacramental está toda la comunidad. Comulgar es en comunidad, el bautismo es en comunidad, que se inscribe todo ser en el reino de los cielos por el bautismo, con la resurrección de Cristo. Y en la comunión se comulga a Cristo, se nutre alma, mente y cuerpo a la vez, y se activan los procesos vivos del Espíritu Santo. Y eso no es que sea un fetiche o un antídoto, una vacuna, pero sí es lo que realmente vence el demonio, los pecados y los espíritus, que es lo que nos aleja de Dios, por la desobediencia, por la rebeldía, por la insolencia. Pecados capitales, y ahí está la confesión, que es la conversión. ¿Con qué versión estás ahora? Con la versión del patán, la versión del relativismo, de que todo se puede, el buenismo, de que todo es bueno, para que no hayan problemas y se puedan cumplir los protocolos de paz y se puedan cumplir los objetivos de desarrollo sostenible del 2030. Acabar con el máximo de población humana posible, que es la que más pone problemas para ese denominado desarrollo, intereses del patán, plan de desarrollo, regional, nacional, internacional, geopolíticas, y lo quieren llevar al plan de vida de las personas. Ya la mayoría estamos en eso muy sometidos, pero no vencidos por el tirano. Supuesto dinero, que ese lo hicieron ver como el fin, pero es un recurso, porque el medio es la economía, que es un oikos. Se han hablado 5 oikos. Natural, el amor, para sintetizar ahí el humano, con la divinidad, conectado en Cristo, que fue el que fundó el amor. Eso no lo estamos inventando, ya está creado. Y seres humanos que estamos creando, que estamos inventando, que estamos descubriendo, y todo está hecho por Dios. Si se sigue co-creando en Dios, es darle potencialmente un valor para dar gloria a Dios, en gracias a Dios, permanente, y como ofrenda de amor a Abel, no a lo Caín, que es el otro. Ese es el patán, el adversario. Entonces, ahí ese proceso es por la moral, del orden natural. No la moral de bien y mal, porque eso ya quedó dirimido, lo ganó Cristo en cruz con la resurrección. Venció el pecado. Hay tentación, claro, que coexisten bien y mal siempre. Esta es una escuela de aprendizaje, escuela de la conciencia ambiental, de conexión planetaria y de trascendencia del ser, transformación.
pero eso es con toda la Trinidad, la familia sagrada. Y ello implica acometer con conciencia plena de su ser siendo coherente, sentir, pensar y actuar por su ser, vida y obra, por las obras, hechos y acciones. Que entonces ahí viene vinculante en esa tercera tríada, en esa conversión que preguntaba, bueno, ¿es Cristo tu versión? Como en Pablo, que ya no es que es parecido a Cristo ni que es la versión de Cristo, sino que es Cristo que acontece en él. También lo decía Santa Teresa y de las distintas órdenes. Y que enhorabuena el Espíritu Santo nos lo inspira en este momento. Todas esas órdenes están a las órdenes de nuestra Santísima Virgen María, que administra los carismas, para que en gracia de Dios por su Hijo, con Cristo, se articulen en el Espíritu Santo todas las gracias, dones y talentos. Que esa síntesis, que es hermenéutica, que es la generación, la cocreación y la potenciación de esos nodos o esas tramas de vida eterna que empiezan desde la vida terrenal, mediadas por una vida ascensorial, que son las versiones. Quien está en proceso de santificación desde que nació santo o predestinado como María Santísima, bendito Dios, va derechito pues en circulares, no es una línea recta, en espiral o múltiples espirales. Si se está hablando del cálculo, es la silla de montar, que son n dimensiones. Pero quien está más sirviéndole al patán, ese se va a demorar mucho más. Partículas discretas, no son sutiles, no son fly ash, que se la lleva el viento, que se la lleva el agua, que la lleva el fuego, que la llevan los elementales y circulan. Y ahí estamos entrando a la tercera función del orden natural, que sería la información biofísica, noótica de la noosfera y anemosfera, digamos neumática, el alma, que eso tendrá que revisarse desde el griego, cómo se trajo desde el hebreo, incluso lenguajes antes, para llegar al latín y ya tenerlo asequible. Y eso tiene un cuidado, que lo advirtía Adadio Green en su libro y en otra autora del Brasil, La topología del ser, pero en Abadio, Significados de vida, con la toponimia. Y en la cultura, eso tiene que ver con la vinculación de los territorios, que es la cultura más allá de natura, como decía Augusto Ángel Maya. Esa es la pregunta por el origen, los caminos, los trayectos de vida, las tramas y el fin, alfa y omega. Y entonces ya llegar a la función creativa, co-creativa y ahora sí procreativa, que es ir agregando esa es la cuarta función en la creación. Y en asunto de orden, no es una orden, no es un mando y control a lo humano, como se establecía hoy en el calendario, siguiendo el plan de desarrollo que termina un periodo de gobierno de Canatura, pero en salud pública, pero seguirán otros, pero todos son aislados, reducidos y micro. Todo eso está ya se mencionaron en los espacios del Congreso, pero hay otros. Todo ha sido declarado proféticamente en gracia a Dios por el Espíritu Santo, caminando a la verdad. No somos dueños de ninguna verdad. La verdad es Cristo en sí mismo, como su propio testimonio, y nosotros tratamos 10 mandamientos, 10 plenitud. Decía Padre Gabriel Quintero esta mañana en Navegando la Palabra. Amén. Frente a los espíritus estos del patán, demonios, que le hacen creer a la gente que no existen. Claro que sí, pero ya perdió. Lo que no nos hemos convencido es que estamos con el perdedor y le seguimos caminando al perdedor y amores, amores y amores. Se dicen que tenemos por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, otros por María Santísima, San José, el Niño Jesús, y otros por San Gabriel, San Rafael y San Miguel. Y entonces, ¿en qué quedaron todas esas huestes que vencieron respectivamente estos últimos tres ángeles?
que más bien son arcángeles. Gabriel, la fecundación, la vida, ¿dónde sigue? Con esos datos de aborto y antivida y de castrar, perdón la palabra muy cruda, pero sí es quitarle a la mujer la libertad de participar en Dios, en la creación, y al hombre también, y a la pareja, hombre-mujer, como ha de ser. Ya lo otro, consideraciones de lo político, lo económico y lo social, que gracias a Dios son almas y han de estar en el proceso de restauración por Cristo. Eso no nos corresponde a nosotros, pero que hemos de llegar al reino de los cielos, porque es un alma y todas son amadas por Dios. Y todas las almas somos una. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Y esa es la quinta función ya de ordenación natural en el orden del Creador. Amén. Hasta pronto. Dios mediante, mañana continuamos circulando la palabra de Dios, haciendo una correcta hermenéutica en gracia al Espíritu Santo y contextualizando para la vida eterna. Amén.